En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, un domingo más a nuestra cita habitual con todos ustedes, a Cita con la Historia. Les dije que estos programas no solemos dejar indiferente a nadie. Hoy, muy importante, vamos a tratar una cuestión que ha sido muy polémica a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de España, como es la Inquisición. Para ello nos acompaña, tenemos una nueva incorporación a nuestro elenco de historiadores, don Juan Sánchez de Galena. Don Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por haber venido a gracias a vosotros por contar conmigo. A tu primera intervención, que estoy seguro que no será la última. Y como siempre a nuestro director histórico, nuestro director técnico, don Pío Moa. ¿Qué tal, Pío? Hola, buenas tardes. Te echamos de menos, la semana pasada. Yo sé que la Feria del Libro, todos estos acontecimientos... Pero bueno, ya estamos aquí. La Inquisición, ¿cómo nos avanzas? ¿Qué nos dices? Vamos a hablar un poco de ella. Y antes quiero anunciar un seminario que voy a dar sobre los separatismos vasco y catalán y que va a tener lugar en la calle Serrano 25, en el centro riojano, ¿no? Serrano 25 en el centro riojano, ¿verdad? Eso es. La inscripción son 60 euros y será los días 24, 25, 26 y 27 con los siguientes temas. La primera sesión será sobre las doctrinas de los separatismo vasco y catalán, sus similitudes, sus diferencias, la cuestión del racismo, que es importante. La segunda será explicar por qué tomaron impulso estos movimientos en Vascongadas y en Cataluña y no en otras regiones en que también surgieron separatismos, ¿no? La tercera será sobre las dos crisis fundamentales en las que los separatismos jugaron un papel importante. Son la crisis de la Restauración, que dio lugar a la dictadura de Primo de Rivera, y la crisis de la República, que dio lugar a la Guerra Civil. Y luego el cuarto está destinado a explicar cómo la ETA ha sido el elemento dinamizador de los separatismos y el corrosivo de la democracia en España, que es un hecho inconfesado, pero muy importante porque la ETA ha tenido una importancia mucho mayor de la que se suele conceder. ¿Y hoy a qué hora tenemos todo esto? A las 7:30. A partir de las 7:30. A las 7:30. 24, 25, 26 y 27 de junio. Sí. Bueno, también aprovecho para decir que quien tenga interés en mis libros, ahora en la feria, que si está en Madrid, puede comprarlos en las casetas 346 y 307. 346 y 346 y 307. Y 307. Eso es. Ahí los libros de Pío Moa, en la caseta 346 y la 307, ahora en el Retiro. Pues vamos con la Inquisición. Recordad, separatismo es vasco y catalán, calle Serrano 25, casa Centro Riojano, 60 euros la inscripción, días 24, 25, 26 y 27 los temas que ya mostré. Exactamente. Bueno, pues vamos entonces con la Inquisición. La Inquisición es uno de los temas básicos de la historiografía sobre España, ¿no? Tanto en España como en el extranjero, quizá incluso más en el extranjero, según cómo se vea, ¿no? Y ha dado lugar a auténticos mitos, en el sentido de, por ejemplo, el Gran Inquisidor, que aparece en Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que es como una premonición del totalitarismo, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y en general a la Inquisición se la acusa primero, de haber causado una mortandad terrible, ¿no? Se dice que las ejecuciones, el clérigo Juan Antonio Llorente, que fue un colaboracionista de Napoleón, hablaba de 32.000 muertes y atribuía a la Inquisición la despoblación de grandes zonas de España. Luego se la ha acusado de practicar la tortura de manera sistemática y de dejar a las víctimas completamente indefensas, ya que no les decían quién era el acusador, de dónde venía la acusación, y finalmente de haber asfixiado la cultura española, de haber impedido que surgiera un pensamiento independiente, de ser una rémora total es decir, el hecho de cierta decadencia intelectual española que se produce sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII, final del XVII, XVIII,
y que dura hasta ahora en muchos aspectos, sí, ¿no? Pues se le ha atribuido a la Inquisición. Y muchos dicen, claro, que creó un clima de terror y de fanatismo que impedía, que alejaba a España de Europa, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, esta etapa se cierne como algo oscuro, siempre lo pintan, ¿no? Algo negro, algo... Sí, algo extremadamente infame, sí, terrorífico sí. y brutal, ¿no? Y bien, ha habido recientemente hay una bibliografía un poco más razonable, porque esto, sobre todo en los países protestantes, ha hecho estragos. Es decir, todo el mundo se lo ha creído. Hay una iconografía horripilante sobre las torturas de la Inquisición, los tormentos, etcétera. Pero bueno, van saliendo libros más ecuánimes. Más ecuánimes. Por ejemplo, Joseph Pérez ha escrito algo bueno, Pérez Villanueva, Bennassar, García Cárcel, Kamen. Hay uno muy interesante de García Olmo, hay de un danés, Henningsen, que ha escrito un poco relacionándolo con la quema de brujas en Europa, y así bastantes más. O sea, la bibliografía es muy amplia, no vamos a darla aquí porque se puede encontrar en Internet fácilmente, ¿no? Y bien, entonces creo que debemos de ver... ¿Qué hay de verdad o qué hay de mito? El objetivo de este programa es ver precisamente qué hay de verdad y qué hay de mito en todo esto. Quiero decir también que hace poco la BBC, curiosamente la BBC, que suele ser muy tendenciosa, aunque lo hace bien, ha sacado un documental sobre la Inquisición, en que llega a la conclusión de que un 99% es mito. Mito en el sentido de falsedad. Entonces vamos a ver aquí un poco, ya que tenemos a un experto que nos explique las cosas. Juan Sánchez Galena, cuéntanos. Galera, perdón. Cuéntanos, mito, verdad, realidad, sobre todo es verdad, uno viaja a los países protestantes y nos pintan la Inquisición que da miedo pisar España, ¿no? En España, y más aún, claro. Bueno, de hecho hay una frase hecha que es peor que la Inquisición española, ¿no? Es decir, yo creo que es el icono del oscurantismo con el que se identifica la España tradicional, católica, etcétera, ¿no? Evidentemente, para mí la Inquisición es fundamentalmente mito. Es decir, es la punta de lanza de toda esa España oscura, retrógrada, y que amparado un poco en la religión, pues se ha quedado ahí detrás y no ha conseguido hacer nada, ¿no? La Inquisición, antes que nada, al igual que cualquier otro tema histórico, pero fundamentalmente la Inquisición, para comprenderla tenemos que irnos a su momento histórico. Es decir, si no nos vamos a su momento histórico, pues no sé, quizás sería un poco lo mismo que decir que Cristóbal Colón pues fue idiota por ir a América en barcos de madera y con un cuadrante para orientarse con las estrellas en vez de ir en un avión... Claro, es lo que había en ese momento. Claro, es lo que había, ¿no? Entonces, es decir, es tan absurdo criticar a Colón por no ir en avión como analizar la Inquisición desde una perspectiva eminentemente actual, ¿no? La Inquisición nace a principios del siglo XIII. Concretamente, en 1220 la solicita Federico II de Hohenstaufen al Papa. ¿Por qué la solicita? Porque había un problema social. Había un problema muy grave que eran los albigenses, las rebeliones albigenses contra las cuales, pues en lo que hoy día es el norte de Italia, sur de Francia, pues eran bandas violentas, había guerras y había que combatir a esa gente. Tengamos en cuenta que en 1220 toda Europa tiene derecho. Las sociedades mercantiles de hoy día vienen de aquel entonces, los contratos de compraventa. Todo lo que hoy día es el derecho, eminentemente el derecho privado, es en la Edad Media europea lo que se entiende por derecho común. El derecho común es algo que surge al amparo de la Iglesia, al igual que la cultura, que la ciencia, las grandes universidades. Por lo tanto, tenemos que entender que en esa época, ante unos problemas sociales con connotaciones religiosas, como es el problema de los albigenses, los poderes políticos acudan a la Iglesia, porque la Iglesia es quien dirime pues todos los problemas jurídicos, culturales, científicos, etcétera. Entonces, sale para un problema puntual, como es el de los albigenses, cómo se soluciona, hasta qué punto esta gente tiene razón, no tiene razón, y para eso se crea la Inquisición, que etimológicamente quiere decir investigar. No hay nada más raro ni macabro detrás de la palabra Inquisición. Hasta eso se ha cambiado, porque ahora escuchar la palabra Inquisición me produce hasta terror en los niños, ¿no? Va a venir la Inquisición, entonces... Más tarde, 3 años más tarde, en 1223, es cuando surge la Inquisición romana.
Unos años más tarde, creo recordar que es 1238, la Inquisición pasa a dedicarse exclusivamente a las cuestiones de los albigenses para ver también las falsas confesiones de judíos. Es un tema que surge en Francia, la Inquisición francesa, por denuncia de un judío converso, Nicolás Donin. Nicolás Donin dice que los judíos, pues hay ciertos sectores del judaísmo que están tergiversando el Talmud, que es el libro por excelencia del judaísmo, y entonces lo están llenando de herejías, el Talmud, diciendo, pues bueno, pues que se acusa a Jesucristo de estar condenado en un pozo de estiércol eternamente, que la Virgen era una prostituta. Entonces, pues la Inquisición entra a ver qué hay de realidad, qué hay de falsedad, pero no por un tema religioso, sino por los desórdenes sociales que conllevaban todos esos temas, ¿no? Y entonces, pues bueno, la Inquisición amplía competencias, se implanta en toda Europa y a donde llega en último lugar es a España. Es exactamente igual que la cuestión de la expulsión de los judíos. Parece que los españoles fuimos el único pueblo en expulsar judíos, pero fuimos el último. Es decir, en toda Europa se expulsaron a los judíos y España fue el último país en expulsarlos, ¿no? Y al menos los expulsamos. Hubo otros que los tiraron por la borda al agua, como pasó con los ingleses. La Inquisición es la primera institución de la España reunificada de los reyes católicos. Surge con la bula papal Exsurge Sincerae Devotionis de 1478 por el problema de los judíos conversos. Y de hecho es aquí también un judío quien hace presión ante los reyes católicos, porque los judíos quieren diferenciarse ellos mismos, los que son conversos de los que son justamente conversos, sinceramente conversos, de los que son falsos conversos. Tengamos en cuenta que los reyes católicos habían venido defendiendo las comunidades judías y tenían el ginecólogo de la reina era judía, el tesorero real, Abraham Señor, era judío. Entonces, esa necesidad que tienen los judíos de diferenciarse unos de otros son los que hacen presión para que se instituya en España, el último país de Europa que no la tenía, la Inquisición. Y nace precisamente, pues, para ver cuáles son realmente conversiones legítimas de las que no lo eran. Pero no por un tema religioso en sí, sino por el trasfondo de conflictividad social que ello conllevaba. Es curioso, estamos diciendo que la Inquisición nace en Francia, en Italia, y es a España el último país al que llega. Se extiende a Aragón y de Aragón pasa a Castilla. Sí. Ahora, realmente había un problema social en general, pero que era un problema religioso. Porque verdaderamente en aquella época hay que tener en cuenta que España se había formado en gran medida luchando contra los moros, contra los musulmanes. La reconquista. Y era muy importante solucionar el problema, porque estaba también el problema de los, ¿cómo se llamaban? De los moriscos. Los moriscos. Los moriscos. Entonces, la cuestión religiosa tiene gran importancia porque, además, España está constantemente acosada desde el norte de África y desde Turquía. Entonces, en aquella época, la cuestión religiosa era fundamental. Cuando llega el protestantismo, vuelve a ser fundamental. Los protestantes más o menos se expanden conquistando un poco las alturas, es decir, a los nobles, a los señores, que les prometen, a quienes les prometen, lógicamente, que se van a hacer con las riquezas de la Iglesia. Es lo que pasó en Alemania y pasó en otros sitios. Y la táctica que siguen es en general esa, apoderarse, también en Francia, apoderarse de la realeza o de las altas, y desde ahí imponer el protestantismo, según una norma que entonces se aplicaba, cuius regio eius religio. O sea, según quien mande, según el príncipe, será la religión de los súbditos. Y eso se aplicaba en toda Europa. O sea, en Inglaterra no hay más que ver en cuanto Enrique VIII se hace con el poder, cambia, se hace anglicano y obliga, es más, realiza unas masacres tremendas, él y luego Isabel I, etcétera, ¿no? Pero bueno, en la Inquisición en concreto voy a decir una cosa que es interesante, porque entre los propios judíos ha habido bastante discrepancias sobre cómo enjuiciar la Inquisición. Entonces, hay uno que se llama... un profesor, Jaime Beinart, habla de los ajusticiados, no directamente por la Inquisición, ajusticiados, diciendo que eran judíos que no renegaban a pesar de todo. Dice, de ellos
fluye como un maravilloso cántico de nostalgias por el hogar nacional, el terrenal y el celestial, de todas las cosas, grandes y pequeñas, santificadas en la tradición judía, aquello que había creado el pueblo judío y que mantenía su existencia. Explica. Pero otro señor que se llama Benjamin Netanyahu, que es el padre del primer ministro, ¿no? Netanyahu, dice lo contrario. Dice, en realidad no hubo verdadero problema de criptojudaísmo. Él dice que los judíos bautizados a la fuerza o sus hijos terminaron haciéndose cristianos del todo, y así la Inquisición persiguió y quemó en realidad a auténticos católicos. ¿Por qué lo hizo? Como respuesta política a una presión popular de tipo racista y económico que veían los conversos una competencia perjudicial para sus intereses y envidiaba el éxito social logrado por los conversos. Esta tesis tiene mucha importancia porque desplaza la culpabilidad desde la Iglesia y en parte desde el Estado al pueblo español en conjunto. Eso es. Dice, es una culpabilidad inmensa, explica, según dice Netanyahu, dice, supuso enormes baños de sangre, sufrimientos indescriptibles a tremenda escala y millares de vidas hechas pesadilla. Implicó también expoliar y destruir masivamente los productos del trabajo de muchas generaciones. Nunca la astucia, la hipocresía y el engaño hicieron tan gran uso de santurrones pretextos como la Inquisición en su ataque a los conversos. Armada con terror, espionaje y propaganda, la Inquisición pudo tener cautiva la opinión de España y controlarla casi perfectamente durante 3 siglos y más aún. Esto es muy importante. Este libro, Netanyahu, que ha visitado al Papa Francisco I ahora hace muy poco, le ha entregado el libro de su padre para que se ilustrara sobre lo que fue la Inquisición. Y este libro lo podemos englobar dentro de lo que denominaríamos mitos, ¿no? Bueno, es una explicación, un intento de explicación muy malintencionada, completamente racista, que tiene que ver también con las explicaciones de Américo Castro sobre las 3 culturas. Las 3 culturas, pero la cultura buena era la judía y la musulmana. La cristiana era la de los bárbaros. Es lo que viene a decir. Es por eso digo. Entonces, aquí viene a decir que el pueblo español, un pueblo muy bárbaro, muy mezquino, muy miserable, mientras que los judíos eran los buenos, la raza superior. Realmente nos está diciendo que es un auténtico racismo, ¿no? Es decir, aquí esa idea de los españoles cristianos, que son cristianos viejos, vamos a decir, como lo peor, lo bárbaro, lo que destruyó lo bueno que había en España, que eran esas otras 2 culturas, que viene, ya digo, de Américo Castro, se ha extendido muchísimo y es aceptada enormemente. O sea, usted va por los museos en Andalucía, por ejemplo, y allí la cultura musulmana es una maravilla y la cristiana nada, vienen aquí a fastidiarla. O sea, es algo realmente curioso por lo falso históricamente y hasta qué punto puede llegar la falsedad. Juan, comentábamos, decía Don Pío, que había un trasfondo social y un trasfondo religioso, pero son los judíos conversos, los realmente conversos, los que denuncian que hay otra serie de judíos que no son conversos. Es decir, todo empieza por estos judíos conversos que denuncian a sus antiguos correligionarios, por decirlo de alguna manera. Algunos, claro. Sí, en gran medida se debió fundamentalmente a eso, efectivamente. Cuando hablamos, claro, decimos que en España es el último país donde llega la Inquisición. Yo creo que este dato también es bueno, la Inquisición, es decir, a mí me gustaría aclarar una cosa. Es el único sitio donde llega de forma oficial, como institución pues que tenía una demarcación jurídica, una serie de delitos tipificados, un proceso arreglado. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese sentido es el último sitio donde llega, pero al poco de empezar la Inquisición española es cuando empiezan las Inquisiciones protestantes, que no podemos llamarlas Inquisiciones protestantes porque no fueron unas instituciones jurídicas regladas y conforme a derecho, sino que dependían básicamente del arbitrio de esos nuevos reyes que a su vez se habían instituido, como antes decía Pío, en figuras religiosas, es decir, sumaban al poder político el poder religioso. Entonces, evidentemente no podemos hablar de Inquisición en el sentido estricto de la palabra, pero sí de forma clarísima de sistemas represivos religiosos, es decir, eran auténticos sistemas de represión religiosa en los países protestantes, donde las cifras es que no guardan parangón ninguno
con la actuación de la Inquisición española. La Inquisición española, estamos hablando que en sus 360 y tantos años de existencia ejecutó a 4.333 personas. Y se sabe porque había un procedimiento jurídico establecido, es decir, está todo escrito. Es decir, uno de los problemas de la historia española es que lo escribían todo, no dejaban nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces pues con las grandes represiones que hubo en países protestantes? Pues que apenas hay documentación, apenas hay nada, ¿no? Entonces las cifras, pues bueno, se han tenido que hacer un poco a bulto. En ese sentido, pues bueno, se sabe, por ejemplo, que simplemente en Holanda los protestantes llegaron a quemar a 60.000 brujas, cuando en España la Inquisición protestante, los famosos procesos de Zurragamurdi, llevaron a la hoguera a 6 personas y después de varios años de juicio, ¿no? Entonces, es la última Inquisición europea como tal, pero a partir de ahí empiezan los sistemas de represión religiosa de los países protestantes como Suiza, Holanda, Estados Unidos, Inglaterra, que desbordan en crueldad y en número a todo lo que hizo la Inquisición española. Yo le quería preguntar, pero esa represión religiosa en el resto de Europa, como bien decía Juan Sánchez, fue mucho más brutal de la que se vio en España. Fue, como él ha dicho, mucho menos legal y mucho más brutal, mucho más, en fin, los tormentos que se empleaban eran tremendos. Yo creo que la cifra de 4.600 está exagerada. O sea, creo que hay verdaderamente una época que se le atribuye de mayor intensidad en la que no hay documentación, o no la había hasta hace unos años, ¿no? Pero la que hay precisa son unas 1.000 personas. Unas 1.000 personas víctimas de estos procesos, y luego se puede especular sobre los demás, pero mucho llega tanto. El matiz está, perdona que te interrumpa, Pío, en de esas condenas a muerte, cuántas se llevaron a cabo efectivamente sobre las personas, porque había un tipo de ejecución que era en efigie. Sí, efectivamente. Es decir, lo que se quemaba no era la persona, se quemaba un muñeco en nombre de esa persona. Estamos diciendo que pudo haber 4.000 sentencias, pero de esas 4.000 igual solo se cumplieron 1.000. Por ejemplo, en Zurragamurdi se quemaron 6 brujas y hubo 11 condenados. Se quemaron más. 1.000 es de lo que hay constancia. Y se puede vale, especular sobre otros momentos en que no hay constancia, ¿no? De hecho, yo en Nueva Historia de España pongo unos datos que quizá estén atrasados, no lo sé, porque esto está avanzando mucho, ¿no? Salen nuevas investigaciones y demás, ¿no? A lo largo de 3 siglos hubo un mínimo de 150.000 procesos, quizá menos de 100.000. Hubo un máximo, de 150.000, quizá menos de 100.000, pues se conservan las actas de los 50.000 ocurridos entre 1560 y 1700, casi un siglo y medio. Los procesos posteriores a 1700 fueron pocos, y resulta difícil creer que los de los 80 años anteriores, a 1560, casi duplicaran los posteriores. Aún aceptando la cifra mayor, da un promedio de 420 procesos por año. No muchos para una población que varió entre 5 y 12 millones de habitantes, con temporadas de actividad muy escasa y otras más intensas. La realidad fue seguramente muy inferior a esto, ¿no? Y las ejecuciones, pues efectivamente lo que ha dicho Juan. Dice, algunos hablan de 4.000 ejecuciones, pero un investigador cuidadoso, Tarsicio de Azcona, los limita a unos cientos durante el reinado de Isabel la Católica. Luego hubo muchos más, claro, pero fue el periodo más intenso. De todas formas, lo de proceso suena un poco feo. Decir, lo de proceso, y hubo no sé cuántos miles de procesos y suena así un poco feo. Está muy bien documentado porque se encontró hace relativamente poco todo el proceso completo de Zurragamurdi. Se había perdido. Me llama mucho la atención, porque claro, se había perdido. Es muy conocido, muy famoso, se hablaba de barbaridades y estamos hablando de 6 víctimas. Sí, pues está muy documentado. Entonces, el proceso de Zurragamurdi son acusadas 2.000 personas. Y hay 5.000 sospechosos. De 5.000 sospechosos y 2.000 personas se condena a 11. Y de las 11 que se condenan, solamente se queman 6. La Inquisición llegó a llamarse en España, la llamaban el Partido de las Brujas. Porque en el resto de Europa a las brujas las quemaban sin contemplación, es decir, a cualquier mujer ya un poco demente la quemaban acusada de bruja. Sin embargo, aquí en España, en cuanto acusaban a alguien de bruja, tenían que intervenir la Inquisición, y lo normal en el 99,9% de los casos es que la soltaran diciendo, mira, esta pobre señora lo único que le pasa es que está mal, porque ya tiene un montón de años. Entonces la llamaban el Partido de las Brujas. Entonces a lo mejor suenan muchos procesos, es decir, cuando se escuchan estos datos de procesos nos podemos escandalizar. 100.000 procesos llevó a cabo la Inquisición y automáticamente se nos viene a la cabeza 100.000 hogueras en mitad de la plaza. No. Esos procesos eran una garantía precisamente de que no pasaba nada.
Realmente la Inquisición impidió en España la quema de brujas, impidió en España la persecución de las brujas. Fíjate lo que estamos matizando en el programa de hoy, muy importante. Es que esto es importante, digamos, la Inquisición realmente pronto descartó el tema de la brujería. Lo considera un hecho de histeria. Vale. O sea, que era de que estaban mal de la cabeza y que no se podía perseguir a unas señoras o señores, a veces eran señores por esto, ¿no? Pues. Observe que, por ejemplo, en Inglaterra llegó a haber el oficio de espía de brujas, de gente que buscaba detector de brujas, ¿no? Y lo mismo en Holanda, en Alemania, en fin, en Suiza, las quemas de brujas fueron espantosas. En algún país católico también, en Polonia hubo bastante quema de brujas. Y el hecho, o eso si queréis lo hablamos luego al final, el hecho de que esos mitos de que a España se nos ha adjudicado estas terribles masacres y además se nos ha adjudicado por parte de los países que sí que las hicieron, que sí que las cometieron en la mayoría de los casos, ¿no? A ver, te voy a poner un ejemplo. Es decir, es una fiesta cada vez con mayor auge a nivel mundial y que queda muy bien y en los colegios se está imponiendo como un símbolo, pues bueno, de modernidad, de progreso, de adaptación cultural, etcétera. Lo podemos llamar como querramos. El tema de celebrar Halloween. Sí, es algo brutal. Sí, algo que me horroriza. Claro, pero vamos, el famoso Halloween lo único que hace es celebrar la quema de brujas que se produjo en lo que hoy día son Estados Unidos, en Salem, a finales del siglo XVII. Es decir, imaginaros que nosotros aquí en España nos inventásemos una fiesta paralela, pues que celebrase las brujas que se quemaron en Zurragamurdi. Es decir, ya nos tacharían de todo. Es decir, habría procesos, seguro, iría gente a la cárcel, sería un escándalo. Bueno, es decir, no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces, en el mismo sentido de este ejemplo, pues ya podemos imaginarnos todo lo demás, ¿no? Es decir, cuando en unos países se celebra que quemaron brujas y aquí nos se acusan con esa crueldad y esa virulencia de oscurantismo, pues podemos ver un poco que decir, lo que se está escondiendo detrás de un tema como la Inquisición es básicamente un tema cultural, político y económico, ¿no? Pío, comentabas que gracias a la Inquisición se evita ir a mayores. Se evita la quema de brujas, que eso sí que causó decenas de miles de víctimas, ¿no? Mientras que en la Inquisición, insisto, yo creo que no debió pasar de 2.000 en todo. Víctimas efectivas en todos los 3 siglos y medio. Aunque parte de ellas son especulativas. Uno puede pensar que fueron algo más o algo menos, pero poco más o poco menos, ¿no? Juan nos ha contado por qué sale la Inquisición. Me gustaría saber cuál es el periodo de mayor auge y por qué se decide poner fin a la Inquisición, si os parece. Juan, el mayor auge en estos 3 siglos y medio. El mayor auge. Ya sabemos por qué nació, por qué surge. Tiene 3 puntas y que son puntas que van decreciendo, ¿no? Una es evidentemente el tema judío. Es decir, dentro de los datos, evidentemente en esos datos no se puede saber cuántos evidentemente fueron ajusticiados o cuántos fueron en efigie. Pero sí que hubo mucha actividad. Sobre esos 4.300 y pico se está hablando de 3.700 judíos, es decir, prácticamente el 80-85% fue tema judío en los primeros años, porque los judíos fueron expulsados. Estamos hablando de hasta 1.500 poco. Después hay una segunda punta que es con el tema protestante, es decir, fueron unos 150 protestantes los que se ejecutaron, que no necesariamente se ejecutaron 150, sino a lo mejor se ejecutaron 50 y 100 fue en efigie. Pero tengamos el trasfondo, claro, cuando estamos hablando del tema protestante, pensamos automáticamente que como a los reyes católicos no les gustaban los protestantes, o bueno, los reyes católicos no, en este caso Carlos I, no le gustaban los protestantes, los quemaban. Tengamos en cuenta el trasfondo de las guerras de los campesinos en Alemania. Es decir, Lutero empieza intentando adoctrinar a las clases más humildes, llega un líder fanático como es Thomas Müntzer, que los acaudilla y hacen una auténtica rebelión contra sus príncipes, sus gobernantes, hasta que Lutero da vuelta para atrás, se pone del lado precisamente de los príncipes, prometiéndole que se quedan con las propiedades de la Iglesia, y entonces se produce una masacre en Alemania. Lo que se intenta evitar es que esas mismas doctrinas que han llevado al caos a Alemania
lleguen aquí a España, ¿no? Entonces hay una segunda punta que es con el tema protestante y después una tercera punta con el tema de los moriscos, ¿eh? Pero estamos hablando del siglo XVI. A partir del siglo XVI prácticamente desaparece y a partir de 1700 es una institución que existe pero no opera. Pues si os parece, vamos a dejarlo aquí, hacemos una pequeñísima pausa, continuamos, porque sí que me gustaría que me comentáis cuál ha sido el inquisidor más conocido en España. Hombre, por eso, y ahora hablaremos sobre todo de Quemada. No se mueva nadie porque continuamos aquí en Cita con la Historia. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia. Fuera del micrófono estábamos comentando pues cómo en el extranjero se ha magnificado las cifras en España y cómo ellos han ocultado las suyas propias, que aunque también hemos hablar de cifras exageradas, pero cualquier cosa mucho mayores a los que realmente sucedió en España. Bueno, ¿no? Hablando de la rebelión de los campesinos en Alemania, Lutero es que llamaba a matarlos allí donde estuvieran, estrangularlos, a matarlos como perros. Una cosa tremenda, tremenda. Los campesinos, que muchos de ellos se rebelaban creyendo que seguían a Lutero. Sí. En un principio lo seguían. Sí, lo creían. Ellos. Entonces, lo digo porque, claro, el protestantismo está en la base de toda esta mitificación gigantesca de la Inquisición, ¿no? Claro, como un ataque al cristianismo, ¿no? O al catolicismo en este caso. Claro. La civilización católica. Eso es. Comentabas además fuera del micrófono, Juan, como Cromwell en Irlanda, aquello fue baños de sangre, ¿no? En Inglaterra con Isabel I. Es decir, con Enrique VIII, las cifras. Es decir, evidentemente el problema de la represión protestante es que como no había juicios, no había procedimientos de ningún tipo, pues los números dependen mucho de los autores, de cómo analicen, de cómo obtengan o quieran interpretar los datos, pero bueno, se llega a hablar con Enrique VIII de 72.000 víctimas. Sí, que aunque sea muy exagerado, de Isabel aún así... I de 100.000, de Cromwell otros 150.000, evidentemente de ellos la gran mayoría en Irlanda, que se negaba a renunciar a su fe católica. Estamos hablando de cifras astronómicas y de una crueldad y una falta de procedimientos que en absoluto tienen que ver con lo que fue la Inquisición española, donde había un procedimiento, unas garantías judiciales. Pudimos estar, yo particularmente, pues no estoy de acuerdo que en un momento dado la Iglesia meta el pie donde no tiene que meterlo, ¿no? Es decir, cómo se enjuiciar una serie de cuestiones. Yo comprendo que el poder civil, que el poder político, en un momento determinado, acuda a la Iglesia a pedirle consejo, como fue pues con el tema de los albigenses, con el tema judío, vale. Pero ya de ahí a formar parte de unos tribunales no lo veo. También tendría que meterme en esa época. Tendríamos que viajar a esa época para saber exactamente, coger el pulso al momento y ver por qué. Pero ya te digo, en ningún momento tiene comparación con lo que pasó en los países protestantes. Sí, bueno, hay que decir también que a veces decimos que parece una excusa decir, bueno, es que hay que tener en cuenta la mentalidad de la época. Sí, hay que tenerla en cuenta, pero da la impresión de que la estamos juzgando desde una mentalidad muy superior. Claro, y en el siglo XX se han producido atrocidades inmensamente mayores que las de entonces. O sea que no estamos en una posición muy superior en relación con esto. Cualquier policía política de un país totalitario en el siglo XX ha liquidado a muchísima más gente en muchísimo menos tiempo. O sea, es un hecho real. También, sobre todo, la cuestión de la tortura, ¿no? Mucha parte de la mitificación viene por el tema de la tortura. Se ha inventado, por ejemplo, aquella estatua de bronce, ¿no? O de hierro, ¿no? En la cual metían con pinchos, un sarcófago en que metían a la pobre víctima y la calentaban, en fin, cosas así de brutal. Eso no existió jamás. No existió jamás. Y como por suerte están los legajos de los procesos, pues sabemos muy bien cómo funcionaba aquello. Dice, por ejemplo, hoy se admite que utilizó la tortura mucho menos que los tribunales europeos de la época. En realidad era el tribunal más garantista de la época. Claro, más garantista de la época en toda Europa. Los algo de la Inquisición española eran los más garantistas. Es algo que hoy día se está admitiendo casi sin lugar a duda. El propio Kamen y muchos por el estilo lo están reconociendo, ¿no? Y ya digo, el programa ese de la BBC, que la BBC no suele ser muy amiga de España. Todo lo contrario. Es un programa muy interesante. Está en YouTube, o sea, se puede bajar en YouTube, ¿no? Pues, por ejemplo, se utilizó la tortura mucho menos que los tribunales europeos, ¿no? Y de los 7.000 procesos en Valencia, solo se usó la tortura en un 2% de los casos.
nunca más de 15 minutos y nadie fue torturado 2 veces, según la investigación de Halixer. La Inquisición abolió los azotes y argollas para las mujeres y limitó a 5 años la pena de galeras, que solía ser perpetua. Sus cárceles eran mejores que las comunes y los presos podían recibir visitas de familiares y practicar su oficio. A menudo solo sufrían arresto domiciliario. Hay otro problema que se ha insistido mucho, es el anonimato de los denunciantes, pero esto tenía su razón de ser, ¿no? Se debía a las venganzas que ejercerían contra ellos las familias de los denunciados, claro, porque gran parte de ellos eran gente acomodada y que tenía agarres y podía ser la vida imposible al denunciante, ¿no? Vamos, o sea, muchos de ellos eran pudientes, etcétera, ¿no? Y la prevención contra falsos testimonios, a pesar de eso, era mucho más rigurosa que en la justicia ordinaria. Es decir, comentaba Juan antes que como a lo mejor encausados en un procedimiento ordinario acababa yéndose a la Inquisición para que fuera juzgado por la Inquisición, porque le ofrecía más garantías de la Inquisición. Claro, la gente prefería ser juzgada por la Inquisición. Y en relación con el instrumental, ese que hemos visto muchas veces, en todo tipo de exposiciones, museos, no sé dónde habrá salido, hasta mercadillos, esos que hay ahora, donde medievales, se recrea la Edad Media, se identifican siempre los instrumentos de tortura con la Inquisición. Pero es que incluso la gran mayoría de esos instrumentos de tortura no existieron. Es decir, hay a mí una cosa que me produce mucha gracia por el paralelismo que guarda. Es como el famoso cinturón de castidad de la Edad Media. El señor feudal le ponía un cinturón de castidad a la señora y se iba por ahí a guerrear. Y le ponía el candado. Le ponía el candado. Es decir, cualquier persona con un poco de sentido común sabe que si una mujer le pone un cinturón de castidad, muere de una septicemia. Claro. Es decir, muere de septicemia. No existe ningún cinturón de castidad. Es decir, no hay... Bueno, existen muchos, pero con 50 años, con 100 años, no existe ningún cinturón de castidad de la Edad Media, ni del siglo XVI, ni del siglo XV. Es decir, es una mentira. El cinturón de castidad no existió nunca. Sin embargo, todo el mundo está convencido que en la Edad Media, que eran tan salvajes y crueles y oscurantistas, el señor feudal le ponía un cinturón de castidad. La señora se iba y luego decía, que me voy a la guerra, que ya volveré. Cuando vuelva te lo quito, ¿no? Entonces, exactamente igual pasa con los instrumentos de tortura. Es decir, la gran mayoría no existieron. El proceso común de tortura dentro de la Inquisición, y la Inquisición nunca torturaba, sino que era el poder civil. Es decir, la Inquisición nunca tortura a nadie, no había ningún cura ni ningún fraile torturando, sino que cuando se usaba ese proceso se trasladaba al poder civil. Era darle de beber hasta que se hartara. Es decir, le metieron un embudo en la boca y era agua y agua, agua y agua. Era el método más común. ¿no? Es decir, nada de pinchos, ni sarcófagos raros, ni instrumentos de estos tétricos que aparecen por tantísimos sitios, ¿no? Bueno, es interesante que efectivamente el hecho de que los denunciantes fueran anónimos permitía una gran facilidad para la calumnia, para que venganzas particulares, etcétera, ¿no? Las instrucciones de Torquemada, que es el gran inquisidor, explicaba: los inquisidores deben observar y examinar con atención a los testigos, obrar de suerte que sepan quiénes son, si deponen por odio o enemistad o por otra corrupción. Deben interrogarlos con mucha diligencia e informarse en otras personas sobre el crédito que se les pueda otorgar, sobre su valor moral, remitiéndolo todo a la conciencia de los inquisidores. Es decir, que la acusación falsa, o sea, además el acusado se le decía que dijera quiénes creía que podían ser sus acusadores, por si coincidía. Vale. Por razones que no fueran las reales, ¿no? Y, o sea, que se procuraba que tuvieran una defensa a pesar de todo. Es decir, no es la idea de que cualquiera te pueda acusar, le creen y a ti te torturan y tal. Eso no fue así. Y es una suerte, ya digo, que se haya escrito todo, como ha dicho Juan, porque se puede investigar, y lo curioso es que estando esos legajos, pues que no se hayan investigado como es debido. Se están investigando ahora y se está llegando a estas conclusiones que estoy diciendo, ¿no? Y luego, no sé qué opináis vosotros, claro, España es el peor enemigo de la propia España. En España se ha magnificado también esto, sobre todo por parte de la izquierda en los últimos años. De la izquierda y de mucha derecha. Bueno, o sea, que pero esa, se hablaba de la Inquisición, la tortura, bueno, había incluso exposiciones itinerantes por los pueblos de España, enseñándote los instrumentos de tortura en la Inquisición, o te enseñaban una visita guiada en cualquier castillo
y aquí es donde se torturaba a la gente y te daba miedo bajar, entonces todo era como muy tétrico, es decir, que el propio español o la propia España ha magnificado cosas que Sí, es por una especie de complejo de inferioridad hacia... que se explica en parte porque, claro, España ha tenido una decadencia muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, pues España pues queda muy retrasada con respecto al resto de al resto de Europa, no. A los países ricos de Europa, que eran 3 o 4. Que eran 3 o 4. El resto de Europa estaba igual claro, o peor que España, ¿no? Pero... efectivamente, eso crea un complejo de inferioridad. O sea, la propaganda protestante, muchos tratan de explicar, bueno, ¿por qué estamos así? Y buscan explicaciones pues tan peregrinas como esta de la Inquisición, ¿no? Estamos así porque aquí, oiga, la Inquisición ha desaparecido y usted puede pensar y decir lo que quiera, pero si no tiene talento no va a sacar nada. Hay otro tema aquí muy relacionado y es que el que se insiste muchísimo, y es que la Inquisición paralizó el pensamiento español, paralizó la cultura española, la asfixió literalmente. Eso es insostenible por una razón, ya lo decía Menéndez Pelayo, ¿no? Es por una razón muy sencilla. En la época de mayor esplendor cultural español, del pensamiento español, etcétera, coincide casualmente con la época de mayor actuación de la Inquisición. No es que la Inquisición fuera benéfica para eso, no lo era, pero tampoco era perjudicial. Está claro porque se centraba en temas que no eran los aspectos intelectuales, ¿no? O sea, no olvidemos además, por ejemplo, bueno, Cervantes. Se hizo una serie de Cervantes en la que participaron Cela y otros cuantos, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? En la que lo ponían como víctima de la Inquisición. Sí. Los familiares de Cervantes eran familiares de la Inquisición y Cervantes seguramente estaba muy a favor, lo mismo Calderón de la Barca y muchos otros, Lope de Vega, ¿no? Es decir, que muchas de las principales figuras de la cultura española no solo aprobaban la Inquisición, sino que que participaban en ella como familiares, en fin, como apoyos, ¿no? Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta. Precisamente, podríamos decir, lo cual eso sería una tontería también, que la época en que la Inquisición actúa menos es cuando España decae más. Oiga, no, ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Esto nos tocó Sí, yo ya añadiría a lo que ha dicho Pío, que lo considero tremendamente acertado, es decir, el drama de ser una gran potencia, además durante varios siglos. Ten en cuenta que España no fue un imperio unos añitos, como pudo ser el imperio colonial francés, por ejemplo, ¿no? Fueron 3 siglos, ¿no? Entonces, esa gran decadencia, evidentemente, te crea un gran complejo de inferioridad. Pero unido a eso, yo también incluiría la diferencia de mentalidad tan radical, es decir, cómo está ordenada la cabeza de un católico y cómo está la cabeza de un protestante, ¿no? En ese sentido nos pasa un poco como los italianos, ¿no? Es decir, el católico por naturaleza es mucho más, es decir, directo, sincero, es decir, las cosas son como son, son como son. Para un protestante las cosas no son como son como yo creo, me entiendo, me justifico. De hecho, la salvación viene de su justificación, ¿no? Entonces, parece que no, pero no es lo mismo. Los principales temas, Juan, pero es que ese matiz es muy importante, ¿no? Porque le da un toque cultural que ha persistido, ¿no? Cómo piensa un católico o cómo piensa un protestante. Creo que son dos tipos de formas de pensar, igual que si estamos hablando del mundo musulmán, es decir, no piensan igual. Tú a lo mejor con un musulmán estás diciendo, oye, quedamos mañana a las 5 y te dicen, inshallah. Inshallah quiere decir perfecto, de acuerdo. Sí, pero bueno, llegas al día siguiente a las 5 y puedes ir al otro día y el otro día no te llega. Inshallah es, bueno, pues él lo entiende de otra forma, ¿no? Eso es. Decir, pues con el mundo protestante y católico pasa igual, ¿no? Es decir, Suecia ha sido un estado confesional hasta el año 2000. Es decir, para nacionalizarse en Suecia había que hacer apostasía del protestantismo para poder nacionalizarte. Imaginemos, ¿no?, que en España pasara lo mismo. Es decir, nadie le entraría en la cabeza. Había que ser luterano. Pero, es decir, ellos lo justifican de otra forma y nosotros directamente decimos, vamos, pues está. Es decir, cuando nos referimos a nosotros, esa mentalidad católica secular, que querramos o no, lo tenemos en el ADN de, oye, pues mira, los pecados son este y el otro, y cuando uno pues comete un pecado se confiesa y lo tiene que reconocer ante el cura, es decir, eso es un pozo cultural que está ahí y que nos lleva a ser más
me gustaría... sinceros, más directos. Sí, Pero lo entiendo yo. También hay que tener en cuenta que efectivamente España, que era un país católico, e Italia, que era otro país católico, habían decaído muchísimo. Mientras que estos países protestantes estaban en pleno auge. Allí fue la revolución industrial, fue la ilustración en gran medida, ¿no? Y España, por ejemplo, en el siglo XVIII, España todavía es una gran potencia. Tiene un imperio que además se amplía bastante, ¿no? Pero, primero, desde el punto de vista cultural, su creatividad es muy inferior a la del siglo de oro. Y es muy inferior también a la creatividad cultural de países como Alemania, Inglaterra o Francia, o Escocia. O sea, en todos estos países hay una explosión cultural. Sí, que en España ya la habíamos tenido quizás. Bueno, habíamos tenido, pero no era lo mismo. O sea, claro, podía continuar, porque esto ha continuado hasta ahora mismo. O sea, es indudable que culturalmente, incluso la llamada Edad de Plata española, pues es importante, interesante, ¿no? Pero comparado con lo que se hace en Alemania, en Francia, en Inglaterra y tal, pues es poca cosa. Es como secundario. Indudablemente, eso no quiere decir que los católicos necesariamente sean menos productivos culturalmente, pero en este tiempo lo han sido. Y eso ha llevado a muchos a adjudicar al catolicismo unas culpas que en realidad no tiene. O sea, porque es difícil decir de dónde viene eso. Ahora mismo, desde 1945, yo creo que la cultura europea ha decaído muchísimo. Es la cultura auseña, la cultura auseña la que marca la pauta, y aquí se la sigue. Entonces, se han creado esas cosas han llevado a un automartirio, ¿no? Que si la Inquisición... Se ha cogido la propaganda protestante. ¿Por qué? Porque los protestantes eran... algunos países protestantes, porque Suecia, por ejemplo, hasta final del siglo XIX era un país atrasadísimo, ¿no? En Holanda la revolución industrial apenas se produjo, mientras que en Bélgica, que era católica, sí se produjo enseguida, fue la segunda después de Inglaterra, ¿no? Pero sea como fuere, lo que nos interesa es que se crea esa visión general de que España está en decadencia debido al catolicismo, a la Inquisición, incluso a la conquista de América, etcétera. Todo eso se ve como cosas negativas, nefastas y tal. ¿Por qué? Pues porque los protestantes, que son los que parece que llevan la batuta, pues tienen que tener razón, porque ellos ahora son más ricos, tienen muchísimas más cosas, están a la vanguardia en la industria y en mil cosas más. Entonces tienen que tener razón ellos. Juan, hablamos de la Inquisición, Pío, Juan, y siempre sale el nombre de Torquemada. ¿Qué hay de mito, qué hay de ficción muy rápidamente en la figura de Torquemada? A ver, Torquemada es el primer gran inquisidor, es por lo tanto el que se lleva todas las bofetadas, ¿no? Evidentemente, sí, es el que se lleva todas las bofetadas. Pero, ¿algún proceso que llevó a Torquemada por encima del resto o hizo una actuación diferente a lo que luego vino? Es la época de mayor ebullición de la Inquisición. Son los primeros años, es la época de gran ebullición. Así que Torquemada era converso. Sí. Se hablaba del fútbol del converso, que no hay nada peor que el fútbol del converso cuando cambia. Hubo bastantes conversos en los altos cargos de la Inquisición, ¿no? Torquemada tiene juicios contradictorios, ¿no? Unos lo ponen como el paradigma del fanatismo más salvaje, ¿no? O bien con el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país. Por ejemplo, decía Sebastián de Olmedo, un cronista de entonces. Hay un libro muy bueno, La vida de Torquemada, no recuerdo ahora, de hace unos años, a ver si la próxima semana os lo digo, a ver cuál es vuestro juicio sobre Torquemada. Se llama además Torquemada. Hay hechos reales. Defendió la tortura, pero la hizo usar mucho menos que los tribunales corrientes. Organizó cárceles más habitables que las ordinarias. Aseguró la buena alimentación de los presos. Los comunes trataban de ser transferidos a tribunales eclesiásticos, entre otras cosas, porque comían mejor, ¿no? Combatió la corrupción judicial y las denuncias falsas. Todo esto es verdad, acordando que quien acusase falsamente a otro recibiría la pena prevista para su víctima. O sea, trataba de ser justo. Sí. Que lo fuera en la práctica, más o menos, en cualquier cosa siempre se producen abusos y errores, pero es indudable que trataba de eso. Y la figura de Torquemada pues ha quedado como la ha querido presentar la propaganda protestante. Oye, el final de la Inquisición, la Inquisición acaba oficialmente mucho más tarde de lo que en verdad había dejado de ejercer como tal. Sí, la Inquisición deja de funcionar, de hecho, en el año 1700, bueno, ya, es decir, a finales del siglo XVII es prácticamente inoperativa.
pero ya con los Borbones no funciona. Es decir, se deja prácticamente de usar. Es una institución, permanece como institución porque forma parte de la tradición y definitivamente queda cancelada en 1834, a la muerte de Fernando VII. Sí, 1834, vamos, ya. Sí, al margen del lapso residual, sí. de Pepe Botella. Sí. Casos, ¿qué competencias tenía la Inquisición? ¿Todo temas religiosos, temas de conversiones? No, todo tipo de temas religiosos no. Solamente tenía jurisdicción sobre los bautizados. Pues claro, aquí se oye con el tema del mito musulmán. Es que la Inquisición acabó con los musulmanes. Imposible, porque la Inquisición no tenía competencias ninguna para juzgar a un musulmán. Igual que la Inquisición no tenía competencias para juzgar a un judío. Solo tenía competencias para juzgar a católicos, a bautizados. Eso es. Entonces, bueno, pues es importante ese matiz porque... por lo tanto, no tocó a ningún musulmán la Inquisición. Es decir, pues que en la guerra de las Alpujarras pudiesen morir musulmanes cuando se rebelaron y cometieron allí las tropelías. Pues vale, pues pudieron morir. Sí. Pero no a manos de la Inquisición. La Inquisición solo podía juzgar o ver temas de personas bautizadas. Efectivamente. Claro, que en este caso están los falsos conversos que se bautizaban para engañar, entre otras cosas. Sí. Insisto, bueno, sí, ibas a decir. No, y en relación, es decir, era jurisdiccionalmente solamente sobre bautizados y siempre en relación con causas que tuviesen que ver, evidentemente, con posibles desórdenes sociales. Es el ejemplo que te ponía el protestantismo. Es decir, la Inquisición juzga a católicos bautizados que están siguiendo las teorías protestantes, pero no porque sea un desviacionismo religioso, sino por que no llegue a España la guerra de los campesinos que hubo en Alemania, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Tío, ¿qué querías apuntar? Perdona, sí, la Inquisición, por ejemplo, en América, cuando se descubre América y se empieza la evangelización, no se lleva la Inquisición allí. ¿Por qué? Porque esa gente se están convirtiendo. Vamos a facilitar la conversión. Es decir, primero que sean católicos. Y si en algún momento hay problemas, como pues hemos tenido aquí con los judíos o como hay con los protestantes, pues ya se verá de llevar la Inquisición. En ese sentido fue Bartolomé de las Casas el que se empeñó en llevar la Inquisición y los reyes se negaron porque era inoperativa para la conversión y para el desarrollo normal de lo que se entendía que era la religión. Es decir, no solamente era competente sobre los católicos, sino que territorialmente sus competencias prácticamente se limitaron a lo que era la península, porque el resto del imperio, en cuanto que lo que interesaba era la conversión, pues no había necesidad ninguna de estar aplicando criterios que servían pues para sociedades ya mucho más avanzadas. Pío, ¿alguna puntualización? Bueno, ¿puntualización o alguna reflexión? Podemos resumir lo que llevamos ya aquí diciendo que la Inquisición libró a España de la quema de brujas, lo cual fue una cosa muy importante. Causó muchas menos víctimas que las persecuciones protestantes, que eran masacres. Siempre se habla también de la matanza de San Bartolomé, pero hay que situarla, es importante situarla en su contexto, ¿no? Esto fue una matanza de protestantes en Francia, hecha por católicos, pero fue hecha después de muchos intentos de los protestantes de adueñarse de la familia real y a partir de ahí tratar de protestantizar a Francia, los hugonotes, ¿no? Sí, los hugonotes, sí. Fue una situación extrema en que los católicos se sentían al borde del desastre total. Y por otra parte, los hugonotes realizaron a su vez unas matanzas terribles de las que apenas se habla, y excitaban abiertamente a ellas, ¿no? Yo siento que algunas personas como... En fin, algunos protestantes de aquí, como César y compañía, y hay pues, memorables, pero hay otros que no hay que dejan mucho que desear. La realidad es la realidad y no hay manera. Es decir, hay un fanatismo, se habla siempre, los protestantes siempre hablan del fanatismo católico, pero el fanatismo protestante ha sido, yo creo que mucho más brutal. Yo que a César Vidal le tengo cierto aprecio, leo mucho de sus libros, hay cosas que me molestan porque le considero inteligente como para que ese también está propaganda, no quiero entrar ahora en un tema repugnante con respecto a César Vidal. Vamos a dejarlo de lado porque estamos hablando de historia, ¿no? De historia. Pero quiero decir que él es uno de los que mantienen tal cual
toda la propaganda protestante sobre la Inquisición y sobre la España católica en general, ¿no? Entonces, es así. Y hay otro aspecto. Como decía Juan, el número de protestantes fue muy pequeño, ¿no? Protestantes perseguidos por la Inquisición fue muy pequeño, ¿no? Pero eso se debió a que aquí no hubo guerras de religión. La Inquisición contribuyó a ello, aunque lo que más contribuyó fue algo que achacan a Felipe II en falso, que es estar luchando en Holanda, en Alemania y por ahí por la religión, diciendo, bueno, si se quieren condenar, que se condenen esos herejes, ¿no? Pues no, porque luchando fuera impedía que esas guerras mismas de religión que asolaron Alemania, Francia, que se produjeran en España, ¿no? Y en ese sentido la Inquisición también tuvo un papel interesante y por eso era muy apoyada por mucha gente, incluidos los intelectuales. Juan, una última reflexión, yo creo que muy rápida. El descubridor, es decir, uno de los grandes científicos de la época, evidentemente, fue Miguel Servet, descubridor del sistema circulatorio, es decir, nada más y nada menos que el sistema circulatorio lo descubrió Miguel Servet, fue quemado en la hoguera por los protestantes calvinistas, por Calvino. Si uno va a Ginebra, todas las escuelas, iglesias, plazas y calles, la mitad se llaman Juan Calvino, en honor de un señor que firmó casi 600 penas de muerte en la hoguera, entre ellas la de un científico, ¿no? Entonces pensemos que los papeles hubieran sido la inversa, es decir, que eso mismo pasara en España. Que Torquemada no firmó nunca ninguna pena de muerte, ni quemó a nadie, pero imaginemos que pusiéramos colegios con el nombre de Torquemada. Pues nos quedamos con eso. Pío, la próxima semana más. De acuerdo. Juan Sánchez Galera, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros. Muy recomendable tu último libro, Vamos a contar mentiras. De Editorial La Edad. Eso es. Y recordar los seminarios de Pío los días 24, 25 y 26 de junio en la Casa Riojana, en Serrano 25, 60 euros la inscripción a partir de las 7:30. Y sus libros estarán disponibles en la caseta 346 y 307 de la Feria del Libro. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí, y les prometemos que la próxima semana más y más interesante aquí en Cita con la Historia.